Sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Y por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Pero también es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. ¿Qué tal? Buenas noches, ya lo han escuchado, fue tal vez la sorpresa en ese momento. Yolanda Díaz ha criticado al PSOE por aplicar el IRPF al salario mínimo. Ha dicho la justicia fiscal empieza por arriba y no por abajo. Sumar no da por zanjado el debate y buscará vías en el Congreso para que los beneficiarios de esa medida sigan exentos si Hacienda no rectifica. Bueno, pues ayer mismo tanto Partido Popular como Sumar como Podemos registraron una proposición de ley para eximir esta tributación a quien cobre el salario mínimo. Hoy el salario mínimo interprofesional ha marcado esa primera sesión de control del año en el Congreso de los Diputados. Como viene siendo habitual, el tono bronco ha marcado la mañana. El protagonismo ha sido el encontronazo entre los socios de gobierno, el ala de Sumar y la parte socialista por esa tributación del IRPF por primera vez del salario mínimo interprofesional. Y vamos a tratar de explicar qué es lo que ha cambiado, además de ese importe de ese salario mínimo interprofesional. Hasta ahora estaba estipulado en 1.134 euros mensuales, que son unos 15.800 euros brutos al año, por lo que no había que declarar el IRPF. Ahora la cosa ha cambiado. Con la subida de este salario, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, la cifra asciende a 1.184 euros. Son 16.500 euros brutos al año. La sorpresa la dio el Ministerio de Hacienda, que considera que deben declarar el IRPF. Podríamos decir que fue la letra pequeña de ese acuerdo, una medida que afecta a más de 2 millones de trabajadores en nuestro país, pero que no afecta a todos por igual. Y lo vamos a ver. Estamos hablando de una subida de unos 50 euros mensuales que quedarán repartidos de esta manera. Para aquellas personas, especialmente, estamos hablando de jóvenes sin hijos, sin una vivienda a cargo a sus espaldas, sin deducciones. Bueno, pues dentro de este colectivo estaríamos hablando de esas 500.000 personas que verían cómo esos 50 euros quedarían reducidos, y aquí lo vemos, a 29 euros, porque hay que decir que más del 40%, 21 euros, y aquí lo vemos, se irían por esa declaración del IRPF. ¿Qué va a suponer esto para las arcas del Estado? Bueno, pues también lo vamos a ver en la pantalla. Son 300 euros al año, es lo que tributa cada uno de esos 500.000 trabajadores que estábamos hablando al año por la declaración del IRPF. En total se lleva a la agencia tributaria unos 150 millones de euros. Y luego, por otro lado, tenemos las cotizaciones que tiene que pagar el empresario al subir ese sueldo a cada uno de sus trabajadores. Estas subidas, de ese 50 euros, subirán unos 230 euros al año por cada trabajador. Es decir, en total son 106 millones de euros al año que se quedan en la tesorería de la Seguridad Social. Bueno, pues Pedro Sánchez ha negado ante todo eso tener crisis al frente con Sumar. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF.
Bueno, pues era uno de los temas centrales de nuestra tertulia de esta noche. Pero hoy en la entrevista tendremos a la nueva presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja. Va a estar con nosotros en unos instantes. Alicia Ibáñez es diplomada universitaria en Enfermería por la Universidad de Zaragoza. Posee un máster, entre otros, en Seguridad de Paciente y Calidad Asistencial por la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Tiene en su haber un gran bagaje profesional. Estuvo en primera línea en la gestión de la pandemia, en la apertura del CARPA, el Hospital San Pedro, y ha colaborado activamente en la implementación de numerosos programas sanitarios. Alicia Ibáñez resultaba ganadora en unas elecciones que se celebraban el pasado domingo y lo hacía, y aquí lo vemos, con 187 votos a favor frente a los 89 de su adversaria, de Raquel Velilla, presidenta del colegio hasta la fecha. Es de destacar, eso sí, la baja, y luego se lo vamos a preguntar en unos instantes, esa participación que fue muy escasa, solamente del 13%. Por delante, por lo tanto, muchos retos. La Rioja cuenta con aproximadamente más de 2.000 profesionales de enfermería, lo que representa una ratio de 637 enfermeras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de lo que exige la media europea. El salario, la dotación o la retención de estos profesionales de enfermería son algunos de los problemas que azotan a este colectivo. Bueno, pues ya está con nosotros Alicia Ibáñez, la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, hemos hecho una pequeña radiografía de cuáles son los principales retos que tiene la enfermería aquí en La Rioja, pero bueno, acaban de ser las elecciones. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, ¿por qué esa baja participación? Yo creo que son las segundas elecciones en toda la vida del colegio, entonces no estamos acostumbradas a ir a votar, ¿no? Y por otra parte, pues históricamente la verdad es que las enfermeras tampoco tenemos mucha unión en esto de hacer cosas en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo influye. El ser domingo, yo creo que ha habido muchas cosas que han influido para la baja participación. Bueno, no le he dicho enhorabuena. Gracias. ¿Por dónde va a empezar la nueva presidenta? Bueno, lo primero, la Junta tiene que ser nombrada, que todavía no hemos sido nombrados. Después nos presentaremos a la autoridad competente, en este caso la Consejería. A partir de ahí habrá que mirar a ver qué proyectos hay en el colegio actualmente a corto plazo que haya que ir solventando, que estén inconclusos, y luego ya, pues poco a poco, ir poniéndonos en contacto con instituciones, con nuestras propias enfermeras, para ir desarrollando todos los proyectos que llevamos en el programa. Alicia, su presidencia va a ser totalmente distinta a lo que había hasta ahora mismo. Pues esperemos que nuestra presidencia dure un poquito más, que nuestro equipo esté unido y diferente. Pues yo creo que todos vamos hacia el mismo camino, hacia el bienestar de la enfermería y hacia el desarrollo profesional. Entonces yo creo que el camino puede ser el mismo, pero a lo mejor hecho de otra manera. Bueno, pues ¿cuál es la salud de las enfermeras aquí en La Rioja? La salud de las enfermeras están presionadas. Es como en el resto del país, hacen falta más personal, tanto en público como privado, residencias sociosanitarias, y el colegio siempre abogará porque las plantillas estén a tope, que haya más personal del que hay ahora, porque profesionales somos, trabajamos bien, pero nos tienen que mimar un poco más. Hemos hablado antes lo hemos dicho al principio en la presentación, hablábamos y siempre se habla de lo mismo, ¿no? Del porcentaje de enfermeras con respecto a la población que aquí hay en La Rioja. La media es superior, la media de La Rioja es superior a la media de España, pero es inferior y bastante de lejos a la europea, ¿no? Tenemos que alcanzar eso. Tenemos que alcanzar la proporción enfermera-paciente. Además, los cuidados cada vez son más... ¿Personales? Sí, no más personales, sino más complicados. Entonces tenemos que abogar por una proporción enfermera-paciente que lleve una calidad asistencial adecuada, la seguridad del paciente con todo lo que eso conlleva. Hablar de profesionales sanitarios es hablar de ausencia de profesionales sanitarios que quieran quedarse aquí con nosotros. Desde el colegio, ¿qué se puede hacer desde su punto de vista para forzar a que esas personas a retenerlas y a que les atraiga quedarse aquí en La Rioja? Pues una de las cosas que se pretende impulsar
es la creación de unidades docentes para las enfermeras especialistas. Ahora mismo tenemos 120 enfermeras que van a salir de la Facultad de Enfermería. Al año que viene son 150. Si creamos las unidades docentes para que esas especialidades puedan seguir adelante, las enfermeras se quedarán aquí haciendo una especialidad, se quedarán trabajando, se quedarán aquí en La Rioja. Es una forma de retener el talento. Bueno, todavía es muy pronto, pero me imagino que dentro de esas conversaciones con las distintas instituciones estará eso, ¿no? Tratar de mejorar esas condiciones económicas, ¿no? En un diálogo con el Gobierno de La Rioja, ¿no? Sí. Y laborales para retener, ¿no? Apoyaremos siempre eso, pero bueno, creemos que serán los sindicatos los que lleguen a consenso con la Administración. Bueno, hablar de enfermeras también es hablar un poco de violencia, ¿no? De agresiones. Son las que, en primer lugar, soportan a lo mejor algún paciente pues, que no está satisfecho, que está nervioso. ¿Cuáles son las situaciones que viven las enfermeras? Pues hay agresiones verbales y físicas, y lo que queremos desde el colegio es, ya que las agresiones no se van a evitar, evidentemente queremos agresiones cero, pero como no se van a evitar, por lo menos que se denuncien y que haya un soporte jurídico desde el colegio para apoyar y acompañar a la persona que sea agredida. Si hay una agresión hay que denunciarla, sea de donde sea, tanto desde un paciente como entre profesionales, que también las hay. Y esas son las que precisamente menos se denuncian por miedo. Hablamos, ¿se podría decir que han aumentado las agresiones? Sí, han aumentado. En los últimos años. ¿Y a qué se debe? ¿A qué cree que se debe? Pues yo creo que para empezar, a nivel general nos falta educación, nos falta respeto, y luego pues puede haber mucha tensión, listas de espera aumentadas, cada uno lo nuestro nos parece lo más importante, pero yo creo que ya no solamente ante los profesionales sanitarios, sino ante cualquier persona. Antes hablaba de la presión que soportan muchas enfermeras. Están las llamadas enfermeras volantes que están ahí reivindicando que cambie la situación. ¿Qué pasa exactamente con ellas? Pues lo que pasa es que yo creo que tenemos que dejar un poco de lado lo de la enfermera que vale para todo. ¿Valemos para todo? Sí, pero ahí tenemos que abogar por ser enfermeras que estén especializadas, para dar los mejores cuidados, la mayor seguridad, y tenemos que, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Intentar que no valga la enfermera para todo. Ya sabrán que a lo mejor antes esos puestos los cubrían personas que acababan de llegar a la enfermería, a este colectivo, y que no una persona ya con más edad puede soportar eso, ¿no? Llegar a un trabajo, no saber exactamente dónde se va a quedar esa jornada, ¿no? Pero eso depende ya de las plazas fijas, del tipo de contrato que tengas. Bueno, nos ha hablado de la salud mental, de la sobrecarga laboral. ¿Cree que desde los gobiernos hay programas efectivos para ayudar a mejorar esta situación? Pues mira, desde el colegio precisamente se impulsó un proyecto de bienestar emocional, el proyecto Cuidándonos, que será uno de los más importantes que nosotros que vamos a continuar. Sí. ¿Se estableció hace cuánto tiempo? Pues yo creo que empezó con la candidatura de Raquel, hará pues eso, un año más o menos. Sí. ¿Han visto resultados? Sé que la gente está contenta con él. Por eso será uno de los proyectos que tengamos que continuar. Bueno, hace pocas semanas hablábamos aquí sobre el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios. No todos los profesionales sanitarios estaban de acuerdo con ello. Por ejemplo, los médicos lo que solicitaban es que hubiese un estatuto específico para los médicos, y en alguno de los puntos que ahora mismo se están negociando no coincidían, por ejemplo, que la categoría se igualase los enfermeros con los médicos. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? Nuestro planteamiento es que parece ser que vamos a alcanzar la clasificación que tenemos que tener desde hace ya muchos años por nuestros 240 créditos curriculares, y los médicos que luchen por lo que piensen que tengan que luchar. Nosotras creemos que vamos a alcanzar la clasificación en la que tenemos que estar.
Luego, dentro de esa clasificación, dependiendo de si tienes especialidad o de si tienes máster, estarás en un nivel o en otro, pero eso nosotros creemos que lo vamos a alcanzar, ellos ya que luchen por lo que consideren. ¿Cómo ve el futuro de la enfermería aquí en La Rioja? Una de las más demandadas, ¿no? También a la hora de estudiar aquí en La Rioja. ¿Funciona bien la escuela? Funciona bien la escuela, sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el futuro? Hombre, pues yo, aquí? Si al año que viene ya tenemos 150, imagínate, mi promoción fue de 42, si al año que viene ya alcanzamos los 150 profesionales que van a salir y podemos retenerlos, pues el futuro va a ser mucho mejor. Bueno, vamos a hablar de un asunto de actualidad antes de despedirla. El Hospital de Calahorra. También se ha hablado por parte del Gobierno de una reorganización. Hemos oído a los partidos políticos en la oposición decir que es más hablar de recortes. Parece que se ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa allí. Afectaba a enfermeras y enfermeros de ese hospital. ¿Ustedes están apoyando de alguna manera a ese colectivo? Nosotros ahora mismo, como todavía no estamos nombrados, no apoyamos como colegio. Yo como futura presidenta no puedo decir nada, pero en un futuro el colegio tiene que apoyar siempre el que no haya recortes de plantilla, pero bueno, seguro que los sindicatos y la administración llegan a un consenso para que no pase. Bueno, pero les ha llegado a ustedes el sentir de esas enfermeras, de esos profesionales. Siempre, claro. ¿Lo comparten? Sí. ¿Sucede más, o sea, notan ustedes más recortes? Hablamos del Hospital San Pedro, del Carpa, de centros de salud. Es que más que recortes es que no se contrata lo que hay que contratar. Faltan plazas. Faltan plazas, falta aumentar plantillas, eso es. Bueno, pues muchísima suerte. ¿Cuándo va a tomar ya usted posesión del nuevo cargo? Cuando la antigua Junta nos dé el traspaso de papeles, antes de 30 días. Desde las elecciones hay 30 días para tomar posesión. Pues enhorabuena y que tenga mucho éxito. Esperemos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un placer. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Y por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Pero también es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Bueno, pues son declaraciones de la ministra en el día de ayer, después de ese Consejo de Ministros. Se enteraba, decía, de esa tributación del salario mínimo interprofesional. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer esta noche con Ángel Íñiguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. María Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Esteban Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido? Hoy además ha habido en el Congreso de los Diputados la primera sesión donde el salario mínimo interprofesional ha sido también protagonista de una nueva jornada bronca, donde se ha visto mejor sintonía entre la bancada socialista y Sumar, pero ha servido para protagonizar, y vamos a escuchar a los protagonistas, ¿no?, a los diferentes partidos políticos hablar sobre este aspecto de la tributación del salario mínimo interprofesional.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Bueno, ¿estáis de acuerdo con que se tenga que tributar o no, María? Empiezo contigo. Yo creo que es que al final seguimos intentando engañar a los españoles de malas maneras. Esta subida no es ni subida ni es nada, es simplemente pues otro golpe que se da a los españoles para que el gobierno siga llenándose los bolsillos a su costa. Al final está muy claro, se suben 700 euros, el trabajador va a tener que aportar 300 entre cotizaciones y IRPF, va a tener que aportar 346 exactamente, el empresario 213, lo que está claro es que el gobierno ahora mismo va a trincar 560 euros de esta subida supuesta de este salario. Que encima se vanaglorien y que se echen flores diciendo que cada vez hay más gente que cobra el salario mínimo interprofesional me parece vergonzoso, cuando lo que deberían hacer es potenciar la economía del país para que realmente la gente tenga un salario medio mucho más elevado que el que tiene actualmente y generar economía y riqueza en el país, y no vanagloriarse de algo que al final que tengamos que estar dependiendo todos del Estado cuando ellos encima son los que trincan a nuestra costa. Si queréis vemos un poco los datos que hemos hecho de las cuentas, más o menos que decía María, para saber un poco cuáles son los cambios, ¿no? Vale. Esteban. Y ya voy teniendo ganas de entrar a trapo, pero vamos a ver los datos. Es por el cambio que ha habido de esos 1.134 euros mensuales, que son 15.800 euros brutos al año, por lo que no había que declarar el IRPF, ahora se cambia con esa subida del salario aprobado ayer en el Consejo de Ministros, que pasa a 1.184, que son 16.576 euros brutos al año, y la sorpresa, como decimos, que la daba el Ministerio de Hacienda, que considera que debe declararse ese IRPF y que algunos, o podríamos decir, es la letra pequeña de ese acuerdo, una medida que afecta a más de 2 millones de trabajadores en España, pero que no afecta a todos por igual. Vamos a ver esas subidas de unos 50 euros que quedarían repartidos de... A ver, pasamos a este, sí, estamos viendo aquí, son 50 euros de subida. No afecta a todos por igual porque estamos hablando que hay gente que no tiene deducciones, ¿no? Y podríamos decir que son esos solteros sin hijos, que podrían ser como 500.000, ¿no? De los 2,5 millones que hemos hablado. Por parte del IRPF se quedaría Hacienda esos 21 euros y el trabajador solo se llevaría esos 29. Pero después seguimos con la siguiente gráfica y ahí podemos ver que es un poco los cálculos que a lo mejor hacías tú, María, ¿no? Que ahí estamos viendo ese dinero que se queda en la agencia tributaria, que serían unos 300 euros al año, que en total son 150 millones de euros que se queda Hacienda, y después las cotizaciones, ¿no?, que paga el empresario, que serían esos 213 euros al año, 106 millones, ¿no?, que se quedaría la Tesorería General de la Seguridad Social. Ahora sí, Esteban. Más o menos, hecho estos cálculos, vamos a ir primero a rebatir y luego a argumentar. Primero, creo que hablar de golpes o hablar de trincar me parece que es absolutamente impropio de una tertulia. Ni aquí se dan golpes ni se trinca absolutamente nada. En España se ha subido el salario mínimo interprofesional desde el 2018 un 61%. Ha pasado de 750 euros a 1.100 y pico euros a 16.576 euros al año. En cualquier caso, eso es un incremento absolutamente brutal, es histórico. Nunca un gobierno, ni de un signo ni de otro, había subido tanto el salario mínimo interprofesional. Y eso es una muy buena noticia para las rentas medias y sobre todo para las rentas bajas, que igualan su salario al del resto. Pero luego, cuando además argumentamos esto a través de bulos, pues tenemos un problema, que es lo que Vox suele hacer de manera habitual. No, sí, claro.
y vamos a decirlo claramente. El salario medio en España ha subido en el último año más de un 3% y lo iba haciendo así durante los últimos 5 años aproximadamente. Por tanto, decir que los salarios medios en España no suben y que lo que tendría que hacer el gobierno es procurar que la economía se mueva, es que la economía española es una de las economías que más crece de la Unión Europea. Luego podemos hablar ¿Y por qué están que seguro que alguien que por eso luego los españoles si no llegan a fin de mes la mayoría de ellos? Con todo el respeto del mundo y espero que me hagan lo mismo. Yo luego podemos hablar del modelo de crecimiento, que ya lo hemos hablado alguna vez aquí, y de todas estas cosas, pero desde luego lo que no podemos negar son los datos reales, que esos sí son hechos y no bulos, como decíamos. Y luego hay una cuestión que me parece que es de cultura, y esto es la parte argumentativa, de cultura, digamos, sobre el sostenimiento de nuestros servicios públicos. La desigualdad se combate con mejores servicios públicos y esos servicios públicos se pagan, digamos, se financian vía impuestos. En este caso estamos hablando de que la subida del salario mínimo interprofesional va a tributar en su conjunto, esos 16.576 euros, van a tributar un 1,8%. Un 1,8%. Yo no soy un experto tributario ni muchísimo menos, y yo no sé si el mínimo exento tiene que subir o tiene que bajar. Lo que sí que sé es que yo, como español y como contribuyente, quiero unos servicios públicos fuertes, porque son los servicios públicos fuertes los que permiten combatir la desigualdad. Reducir impuestos de manera generalizada no combate la desigualdad, y lo vimos en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 el suelo fiscal en España bajó tanto que cuando la actividad económica cayó incurrimos en un déficit brutal, y eso fue una senda de política económica que siguieron gobiernos durante muchos años y que afortunadamente este gobierno no sigue, y que creo que si en España o en un momento dado la actividad económica se reduce, nuestro suelo fiscal no será tan bajo como lo pillamos entonces y no tendremos los problemas de desigualdad económica que se generaron en aquella crisis, que por cierto la desigualdad económica en España, el índice de Gini está bajando por primera vez en muchos años gracias a este gobierno. Por tanto, creo que hay una cultura fiscal que tenemos que cultivar, que es la de que para poder tener buenos servicios, que son los que reducen la desigualdad, tenemos que pagar impuestos. Un 1,8 no es mucho. Yo no sé si es el momento de que paguen ahora o no, o a lo mejor el mínimo exento tiene que estar más alto o más bajo, no lo sé. Yo no soy un experto, pero desde luego que paguen 1,8% no me parece mal, teniendo en cuenta que en cualquier caso van a percibir una mejora retributiva. Todos estos salarios van a percibir una mejora retributiva y solo un 20% de la gente que tiene que cobrar el salario mínimo va a tener que pagar este impuesto. Por tanto, creo que hablar de, en fin, golpes o de trincar, pues me parece mentira, primero, y segundo, una falta de respeto a la tertulia, y tercero, pues directamente un bulo que no cabe en un debate como este. Ahora enseguida le contestas, María. Por ir haciendo varias puntualizaciones. La primera, hay una parte del debate que se está eliminando y que viene referida a que hay que hacer dos consideraciones. La primera, este salario mínimo interprofesional, las personas que perciben este salario mínimo interprofesional, por un lado, no solo es que no tributasen en el IRPF, sino que también estaban exentos de presentar la declaración del IRPF. Tenemos el criterio formal, tenemos luego ya lo que es la tributación desde el punto de vista material. Y los expertos aconsejan, precisamente por lo que decías tú, Esteban, que haya una vinculación fiscal entre el ciudadano y los servicios públicos que recibe, que independientemente de cuál fuera la tributación que se imponga al SMI, que presenten declaración. Entonces, esto es un debate que no se ha tenido, pero a mí me parece que podría ser conveniente que se tuviera. Por otro lado, tampoco se ha tenido el debate de que más allá de que pase a tributar el SMI, como no se ha deflactado la tarifa del IRPF durante estos últimos años en los que se ha acumulado una inflación del 18%, pues resulta que nominalmente tu salario, tus rentas han crecido, has cambiado de tramo, pero tu poder adquisitivo es menor. No solo por los gastos que se han encarecido con la inflación, sino también por esa disponibilidad de renta neta que se te queda una vez pagados impuestos. Por lo tanto, en ese sentido, el Banco de España ha calculado que como no se ha deflactado la tarifa del IRPF, ni tampoco se han ido modificando, alzando los tramos de forma correlativa, cada incremento de renta de un 1% ha supuesto un incremento de recaudación de 1,85%, es decir, casi el doble. Esto es significativo en relación con lo que decía Esteban. Y también yo quería hacer una última puntualización, luego ya podemos entrar a hablar también del modelo tributario, que yo creo que era una cuestión muy interesante. Respecto al asunto de que los salarios medios, si suben, si no suben, más allá de la consideración que he hecho de que suben nominalmente,
lo cierto es que el PIB en España crece, pero la convergencia de la renta per cápita sigue separándose de la Unión Europea. Esto viene motivado... No crece tanto. Estamos a un 10% de convergencia cuando hace 2 años estábamos a 3 o un 2% o incluso llegamos a estar por encima. Esto, dicen los expertos, viene motivado porque el incremento de ese PIB viene empujado en buena medida por el incremento del empleo y la inmigración, es decir, por el aumento de personal disponible para trabajar, pero como la productividad española es muy baja, pues resulta que se genera menos riqueza individual por cada uno de los contribuyentes. Y este es otro de los puntos que también debería abordarse. ¿Por qué resulta que el 70% de los contribuyentes tributan por el SMI o, como máximo, por el doble del SMI? Es decir, tenemos al 70% de los contribuyentes en una franja de renta inferior a 30.000 euros brutos al año. Sí, precisamente además a raíz de eso es lo que nosotros además proponemos, que simplemente haya 2 franjas de cara a tributar. Y contestándole a Esteban... Entonces, la progresividad de nuestro sistema fiscal, ¿dónde queda? Es muy bonito y queda estupendo de cara a la galería. No, es la Constitución. Dar ciertos datos. No, ahora te hablo de vale. exposición, de los datos, decir que Vox crea bulos, como siempre, que decimos palabras que no vienen al caso, que están en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que no creo yo que no se pueda utilizar. Y entonces al final echamos balones fuera para no hablar de lo verdaderamente importante. Lo cierto es que por muy bonito que quede el discurso y que a lo mejor todavía haya gente que realmente se lo crea, los españoles a día de hoy están totalmente asfixiados por impuestos y no ven ningún tipo de beneficio por la barbaridad de impuestos que están pagando. Ni en servicios básicos, ni en infraestructuras, ni en su día a día. La bolsa de la compra ha aumentado una barbaridad, muchísimos no llegan a fin de mes, entonces intentar venderles que encima les estamos haciendo un favor me parece realmente reírse de ellos a la cara. Porque no es así, porque realmente hay muchísimas familias que no llegan a fin de mes y que lo están pasando muy mal. Entonces, que se haya subido el salario mínimo y que el Partido Socialista ahora intente vendernos que lo ha ido subiendo, una exageración y que son los que más han hecho, cuando realmente esto no repercute en ningún momento en el beneficio de los ciudadanos, pues creo que es reírse de ellos. Entonces vamos a decir las cosas claras. A lo mejor, si efectivamente, yo no estoy diciendo que haya que quitar los impuestos, efectivamente necesitamos impuestos para poder tener muchísimos servicios, pero si los destinásemos a lo que realmente importa y quitásemos chiringuitos y quitásemos ciertas corrupciones de la política, pues probablemente repercutiría en el beneficio de los ciudadanos, que es lo que todos queremos. A ver, vamos a ver. Tú puedes utilizar las palabras que quieras, pero yo creo que podemos considerarlas propias o impropias. Yo creo que es impropia de una tertulia decir en un sitio que se está trincando. Aquí nadie está trincando nada. Aquí no está trincando nada, ni se está llevando nada. Y eso es sencillamente una acusación bastante lamentable, que lo que se hace es tratar de criminalizar al Estado y criminalizar a quien gobierna. Claro, como Vox no gobierna, lo que le interesa a Vox sobre todo además es criminalizar y deslegitimar al Estado y deslegitimar a las instituciones porque no le sirven, porque no le gustan, porque como acabamos de ver, acabas de hacer una propuesta absolutamente inconstitucional teniendo en cuenta que la progresividad fiscal está plenamente marcada en nuestra Constitución, pero ya no es que quede bonito, es que hay que cumplirlo. Es que hacer 2 tramos de no sé qué impuesto exactamente, porque ni siquiera has dicho cuál, pues me parece directamente, pues no sé, una ensoñación. Entonces, la carga fiscal en España, vamos a volver a hablar de desmentir bulos, es entre un 6 y un 8% inferior a la media de la OCDE, de los países más ricos del mundo. Por tanto, decir que los españoles estamos asfixiados a impuestos, pues es sencillamente mentira. Podemos cambiar el modelo tributario, podemos mejorarlo, podemos perfeccionarlo. Yo en ese debate estoy, plenamente, feliz de hacer ese debate, de cómo se mejora, de cómo no se mejora. Pero en base a la mentira no lo vamos a mejorar, desde luego que no lo vamos a mejorar. En cuanto a la inflación, estoy de acuerdo con vosotros y creo que es un problema social que hemos tenido en los últimos, social económico, ¿no? Pero que afecta a la sociedad, el incremento de los precios de la energía, de los precios de las materias primas, cómo ha repercutido eso, por ejemplo, también en el precio de la vivienda, en muchísimas cosas. Pero desde luego es verdad que España ha sido un país que ha combatido esa inflación de una manera bastante mejor que lo hicieron en otros países de nuestro entorno. De hecho, mucho mejor, teniendo en cuenta además el hándicap que tiene España respecto al precio de la energía y a su dependencia energética.
Y luego ya no me acuerdo más qué te iba a decir, pero en cualquier caso, porque has dicho tanta cosa. Bulos. Has dicho tanta cosa. Solo miento. No digo que solo mientas. No digo que solo mientas, pero digo que evidentemente hay un interés. Hay un interés en deslegitimar las instituciones, pues porque no sirven, porque no las queréis. No, porque lo hacen mal. No, o sea, ahora mismo este gobierno no lo está haciendo bien, entonces al final hay que decirlo. Este gobierno, y creo que empalmo con lo que quería comentar, es decir que este gobierno está engañando a los españoles. Engañar a los españoles... No vamos a hablar del decreto ómnibus, ¿verdad? Hablamos de lo que tú quieras. Yo no tengo problemas en hablar de nada. Decir que este gobierno está engañando a los españoles, en fin, es muy fuerte cuando estamos hablando de que el salario mínimo interprofesional ha subido en un 61%. Y eso es una realidad que han percibido un montón, sobre todo de mujeres. Por ejemplo, un montón de jóvenes. Entonces, decir que eso es mentira o decir que les estamos engañando, pues te estarás engañando tú. Porque lo cierto es que con este gobierno el salario mínimo interprofesional está cerca del nivel del 60% de la renta media, que eso precisamente nos iguala con Europa. Así que si hablamos de convergencia, esa también es una muy buena convergencia. ¿Por qué se nos van los jóvenes de España? Porque no pueden crear su proyecto de vida aquí a día de hoy. Pregúntales a unos cuantos solo, a los que tengas un poco más a mano. No, sí, vengo de una generación que terminamos la carrera en el año 2008-2010. Sé perfectamente cuándo era un verdadero drama ser joven en España y tener 25 y 26 años. No te preocupes, que no hace falta que me lo expliques. De todas formas. No te preocupes. Pero efectivamente, a día de hoy, la actividad económica y el nivel de cualificación y de diversificación de la economía en España hace que muchísimos más jóvenes se queden de lo que se quedaban hace 7, 8, 9 o 10 años. Y esos datos seguramente los tendrás ahí. Bueno, además, pero yo a mano en este momento no los tengo. Pero desde luego, ese dato de la diversificación, del crecimiento, de la creación de empleo, es una realidad. Es una obviedad también que se ha subido el salario mínimo interprofesional en estos años, como dices, un 61%, pero ¿no estás de acuerdo en que se ha podido quedar un poco agriada esa buena noticia de la subida del salario mínimo interprofesional con esta medida de la declaración del IRPF? Esta tarde leyendo... Es como una buena noticia, ¿no? Eso es a lo que te decía, que yo no sé si el salario, si el mínimo exento tiene que... Yo no soy un experto tributario, no sé si tiene que subir o tiene que bajar. Lo que tengo claro es que la cultura fiscal que yo quiero promocionar en mi país es aquella de que todos, como contribuyentes, contribuimos al sostenimiento de los servicios públicos, porque son los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia, el impuesto, el ingreso mínimo vital, son las políticas públicas que permiten reducir la desigualdad. Entonces, cuando decimos el 41% va a tributar el 41%, no es cierto, va a tributar el 1,8%. Sí que es verdad que como van a empezar, como ese mínimo exento no se sube, se queda esa subida, digamos, en vez de ser de 700 y pico euros, se queda en 400 y pico euros. El 41% de los 50 Correcto, euros. pero en algún momento, lo que dicen los expertos es que en algún momento el salario mínimo tienen que empezar a tributar, porque realmente no es que el salario mínimo estuviera exento, es lo que dice él, no se presentaba la declaración, pero no estaba exento, estábamos exentos todos los contribuyentes, absolutamente todos, por esa cantidad. Pero sería injusto que a misma renta unos tengan que pagar impuestos y otros no. Por tanto, en fin, técnicamente es más complejo de lo que parece, pero en cualquier caso, el mensaje sencillo para mí, el mensaje clave es yo quiero un país donde todos contribuyamos en nuestra medida al sostenimiento de los servicios públicos. Y la vara de medir no es el salario mínimo, es el nivel de renta. Respecto a lo que comentaba Esteban, de que yo creo que es un buen momento, ¿no?, para abrir el debate sobre el modelo tributario español. Es cierto que la presión fiscal normativa es inferior a la media de la Unión Europea y a los países de la OCDE, pero si miras el esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal dividida entre los contribuyentes que efectivamente participan de esa recaudación en el país, estamos entre los 5 países de la OCDE que mayor esfuerzo fiscal soportan, que es en relación con lo que decía María. O sea, cuando hay una sensación generalizada de que en España se pagan muchos impuestos, no puede ser coincidencia, no es casualidad. Respecto a la progresividad del sistema fiscal,
Estoy totalmente de acuerdo y además constitucionalmente está consagrado que así debe ser, pero eso también exigiría revisar los tramos del IRPF. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en España el tramo en el que ya la imposición alcanza prácticamente el tipo del 50% se alcanza cuando la base imponible es de 60.000 euros. En Alemania estamos hablando de que es de 120.000. Claro, pero es que el salario medio y la renta media alemana y la española es diferente. Pero es que a lo mejor también han ascendido hasta esa posición porque tienen una mayor competitividad fiscal y por eso son más productivos. Y no solo por eso. Desde luego, pero es uno de los factores y eso lo avalan los economistas. Entonces, por lo tanto, parecería rentable ser más competitivos fiscalmente para poder mejorar también en la riqueza del país. En ese sentido, los economistas también suelen hablar de que el mix fiscal que tenemos en España, es decir, entre cómo se distribuye la carga impositiva de recaudación entre impuestos indirectos y directos, está descompensada, que sería conveniente más carga fiscal en los impuestos indirectos. Lo que pasa es que como se ha socializado la idea de que los impuestos indirectos son injustos porque son regresivos, porque todo el mundo paga igual independientemente de la renta, parece que pues eso, hay una cierta resistencia, pero si uno lo compara con el resto de modelos de otros países, la imposición indirecta, también la del patrimonio, todo hay que decirlo, es superior a la de España. La de la renta no, la de la renta es sensiblemente inferior. Y luego está por ver, porque hay un amplio debate entre los economistas, que el salario mínimo interprofesional haya favorecido el empleo. Es evidente que ha habido un crecimiento del empleo a medida que ha ido subiendo el SMI, esto es evidente, pero muchos economistas se preguntan si no hubiera crecido más el empleo y por tanto la actividad, si no hubiera existido esa barrera en el mercado. Es una hipótesis. Ese debate es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis, pero fundada en datos. Pero fíjate, no, fundada en datos, pero ¿en cuáles? Quiero decir, vamos a ver, ¿es una hipótesis o no? Desde luego lo que no se ha cumplido, ¿vale? Es esa teoría agorera de que por subir el salario mínimo se iba a destruir empleo en España, que es lo que venían diciendo los economistas agoreros, que casi siempre que se propone algo que va a favorecer a las rentas medias y bajas, dicen, ¿no? Yo creo que entonces, por ejemplo, lo matizado es decir que se ha podido crear menos. Bueno, no que se haya destruido, pero es cierto que hay mucha gente que quiere que se destruya. Lo que sí sabemos es que en el anterior modelo de desarrollo en España, el anterior modelo de ladrillo, ese anterior modelo que tuvimos, ¿vale? Favorecía la competitividad en España a través de una constante moderación salarial. Y esa constante moderación salarial y esa constante reducción de los tipos impositivos, lo único que nos condujo es a lo que te he comentado antes, es a un Estado menor, a un Estado más pobre y a un Estado más incapaz de reducir la desigualdad cuando vienen mal dadas. Y eso es lo que a mí me interesa. Yo no quiero que se haga política cíclica, quiero que se haga política anticíclica. Aquello que tuvimos, esa moderación salarial de no subimos el salario mínimo, pero no solamente no subimos el salario mínimo, no subimos ningún salario. Y esa política cíclica de bajamos constantemente los impuestos sin pensar cuánto ni cómo, porque claro, ¿cuántos tramos tuvimos en su momento de IRPF? Muchos. ¿Se quedaron en cuántos? En 3. ¿Qué provocó aquello? Pues un incremento enorme de la desigualdad. Y que rentas que eran muy dispares tuvieran que tributar lo mismo. ¿Pero dónde se ha visto eso? Entonces, en España, ese debate, pues creo que lo superamos cuando vimos la debacle que supuso para nuestro país aquella crisis. Entonces, en fin, vamos a ser serios con las cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando hablamos con determinadas palabras, pues lo que hacemos es no ser serios, no ser analíticos, no ir a la raíz de las cosas. La moderación salarial que hubo como respuesta a la anterior crisis, en buena medida ha provocado... Como respuesta, bueno, como respuesta todo el propio modelo de desarrollo de ladrillo era eso. El propio modelo de desarrollo de ladrillo era eso, era un país volcado en los servicios. ¿Cuál es la diferencia entre España y Alemania? Pues un país volcado en la industria y en la producción de bienes y servicios a exportar. ¿Y en España qué hacíamos? Servicios, que tienen salarios mucho menores. Que tienen salarios mucho menores. Depende de qué servicios. Sí. Bueno, depende de cuáles. Depende, pero ¿en qué servicios exportábamos nosotros? Pero es que ahora, por ejemplo, tenemos una balanza comercial favorable exportando servicios. Y eso se ha debido también a la moderación salarial. Sí, pero servicios que se han cualificado. Por eso. Pero es que somos más competitivos en precio. También exportamos materias primas, también exportamos más bienes de lo que exportábamos en aquel modelo de desarrollo. Por tanto, creo que algo se ha hecho bien en España. Entonces, cuando algo no, se ha hecho muchas cosas bien. Ahora, todos a decir que estamos arruinando a los españoles, bueno, pues eso son cosas que, bueno, que te puedes creer o tal, pero que no son más que simplismos, que no nos llevan a ninguna parte. Venga, vamos a hablar del hospital de Calahorra, donde parece que se ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa, pero no parece lo suficiente porque
El sindicato de comisiones obreras se ha concentrado esta mañana frente a este hospital tras ese acuerdo al que llegaron Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el SERIS para mantener el empleo y la cartera de servicios en el centro. El sindicato votó en contra por considerarlo una tapadera para mermar los servicios públicos en el centro. La cobertura de personal ha sido reducida en las plantas de hospitalización del centro. En mitad del proceso de negociación, el 21 de enero se entregó al personal nuevos turnos de trabajo, imponiendo el cambio de condiciones para el 1 de febrero. Ahora mismo en las plantas tienes reducción de enfermería, tanto enfermeras como auxiliares de enfermería en la primera planta y en la segunda planta. También tienes reducción de personal TCAE en quirófano y tienes también reducción de personal y técnico de rayos. Bueno, pues esto es lo que dicen desde el propio hospital hoy en el pleno del... voy a decir del Ayuntamiento. Del Parlamento. Habrá pleno. Se ha hablado, habrá también, ¿no? Pleno. Sí. Bueno, se ha hablado de eso. María Martín ha insistido en que habla de reorganización, mientras que la oposición habla de recortes. Tú estás allí. ¿Qué es lo que se Yo no estoy en el Parlamento, estoy en Calahorra y lo que sabemos es que son recortes. Son evidentes recortes, como acaban de decir los trabajadores del propio hospital. No hace falta ser un lince. Y luego, además, hay otra cuestión muy interesante. Vamos a ver, si no eran recortes, ¿por qué ahora cuando alcanzas un acuerdo resulta que es ahora cuando estás garantizando las prestaciones y el personal del hospital? Pues porque lo que planteabas y lo que planteas en el fondo son recortes. Y además era desde el primer día. Y el año pasado, más o menos por estas fechas aproximadamente, 84 personas que iban a ser estatutarizadas, es decir, iban a pasar al sistema público, de repente se quedaron sin nada, se quedaron sin un contrato, se quedaron sin perspectiva. Y les ofrecieron una serie de contratos temporales, 9 meses, que luego se alargaron en 2 meses, que se han alargado, pues eso, hasta ahora. Otra vez estamos en las mismas, un año después, exactamente igual. Y les llegan de repente a un montón de enfermeras y enfermeros unos turnos de trabajo totalmente diferentes en los que pues prácticamente desaparecen buena parte de los puestos de trabajo y unos servicios de camas del Hospital de Calahorra de un 25%. Y además esto no pueden mentir. Es que no pueden mentir porque es que resulta que en medios de comunicación ha salido el audio en el que se reconoce que se van a hacer esto que llaman ellos reorganización, que no son otra cosa que recortes. Sí, lo sacamos aquí. Que no son otra cosa que recortes. Por tanto, luego quieren cubrir esas vacantes de personal con personal estatutario del SERIS y lo que van a hacer es que personas que llevan muchos años trabajando en el Hospital de Calahorra, que se iban a incorporar al sistema público, que son excelentes profesionales, se van a quedar en la calle. Y lo que bien dicen, pues eso, efectivamente, como bien lo están diciendo los propios trabajadores, realmente es un acuerdo que no garantiza ni con mucho ni las prestaciones del hospital, porque lo que quieren hacer es mermarlas y no hay más que ver la cantidad de cirugías y de intervenciones que ya no se hacen en Calahorra que se hacen en el sistema privado. Pues yo tengo que darle la razón a Esteban en el sentido de que efectivamente lo que se están haciendo son recortes, pero y ahora me dirá que otra vez me invento cosas. Todo esto viene desde que Concha Andreu decidió integrar en el SERIS la fundación. La gestión ha ido de mal en peor y al final pues se está tratando de una gestión que no responde ni a las necesidades de pacientes ni a las necesidades de los profesionales. Un ejemplo, efectivamente, con tema recortes, el tema de lencería no se trabajaba fines de semana, cualquier profesional tenía acceso, bien porque le había seguridad o bien directamente porque podían acceder al almacén donde tenían las cosas, y ahora pues se les está obligando a trabajar fines de semana con calendarios pues totalmente fuera de lo que estaban habituados, salarios parecidos, y entonces al final pues efectivamente se trata de antes los profesionales no había ningún problema, no sobraban, ya resulta que tenemos que ajustar plantilla, pues al final todo radica de una mala gestión. Entonces pues sí que me gustaría que Esteban me comente porque cuando integramos en una administración pública algo que funcionaba estupendamente deja de funcionar bien. Porque el interés de quien gobierna... Estas políticas socialistas tan buenas que nos benefician tanto. No, porque realmente el problema no está en la integración. Que es cierto que el Partido Popular sigue exactamente la misma línea, ahí tengo que dar la razón. Tú partes de un interés evidente, que es repartir
repartir. En todo caso, siempre hacia la izquierda, claro, porque el Partido Popular está a tu izquierda y nosotros más a tu izquierda. Pero tu idea es repartir, entonces a ti te interesa hablar de bipartidismo y de desastre y de que las instituciones no funcionan exactamente igual que antes. Que algo pero en todo mal. caso, pareces de otra idea equivocada, y es que era el gobierno de Concha Andreu el que decía que el que ha provocado a través de la integración esta cuestión, y no es cierta, porque el gobierno de Concha Andreu en ningún caso tenía previsto echar a la calle 84 personas el año pasado. Quien cambió la hoja de ruta fue el Partido Popular, porque quien tiene una idea distinta de la gestión de la sanidad es el Partido Popular. En ningún caso el gobierno de Concha Andreu hubiera consentido, en febrero del 2024, gobernando ya por supuesto el Partido Popular, que pudieran echarse a la calle a 84 personas y cambiar su contrato de repente por un contrato temporal y no estatutarizar los Yo creo que estamos siguiendo exactamente la misma política y la misma hoja de ruta que estaba totalmente programada. Y te voy a dar tres datos solamente, nada más, para que veas que la política del Partido Popular y del Partido Socialista con respecto al Hospital de Calahorra era bien distinta. Con el gobierno de Concha Andreu se incorporaron más de 60 personas al Hospital de Calahorra, entre facultativos, TCAEs, enfermeros y otros profesionales. Se hicieron más de 3 millones de euros de inversión en el Hospital de Calahorra, climatización, nuevas habitaciones y otros muchos servicios, servicio de urgencias y otros muchos servicios. Y se incrementó el presupuesto anual del Hospital de Calahorra, siendo fundación todavía, en más de 6 millones de euros. Así que esa es la gestión del gobierno socialista. La intención del gobierno socialista era otra, y quien truncó ese camino, que era bueno para Calahorra, bueno para La Rioja Baja y para las 80.000 personas que atiende ese hospital. No nos olvidemos, estamos hablando con la sanidad, de la salud de 80.000 personas de La Rioja Baja. Eso desde luego que por tanto, la idea, el propósito y desde luego el resultado de una gestión socialista hubiera sido bien distinto, pero bien distinto. Y lo tengo claro porque estos tres datos lo avalan. La versión del Partido Popular, porque estarán aquí los portavoces parlamentarios, que hoy hemos cambiado el día, no lo hemos dicho, hoy tocaba sesión con los portavoces, pero han tenido un pleno intenso, entonces lo hemos dejado para mañana, así que mañana tendremos la opción del Yo, si me permites, María, solo dos ideas, porque la verdad que, digamos que lo que está trascendiendo al debate público es bastante confuso, con lo cual hacerse una idea resulta complicado, y yo no he podido mirar lo que sin duda no miente, que es el presupuesto general de la comunidad autónoma. Ahí aparece la cifra, tiene además el presupuesto general de la comunidad autónoma un anexo de personal en el que también podría comprobarse los datos que está diciendo Esteban, y sería fácilmente verificar, pues, en fin, la denuncia que todo apunta que está habiendo recortes. Pero luego también es cierto, y aquí yo, María, disiento contigo, durante la legislatura pasada hubo un proceso de negociación en el Parlamento para realizar la estatutarización, porque vino por ley. Votaron a favor PSOE, Izquierda Unida, Podemos, y votó también a favor Ciudadanos. El PP se opuso, yo en este sentido creo que de una forma un poco contradictoria con la política que ha llevado en otras comunidades autónomas, por una cuestión puramente sindical, de apoyo a un sindicato concreto. Porque lo cierto que en Madrid estos procesos de estatutarización en prácticamente todos los hospitales que eran privados y fundaciones han pasado al sector público. En Baleares, que fue el modelo que tomamos nosotros como referencia para la ley riojana, exactamente lo mismo, era el gobierno del PP el que lo impulsó. El Popular depende en qué comunidad. Por eso digo que o sea, era una cuestión que era necesario enfocar, era muy compleja técnicamente porque ha llevado un montón de litigiosidad a los tribunales, a la vía contenciosa administrativa, pero vamos, era la tendencia a homogeneizar los servicios dentro de la cartera pública, con lo cual yo creo que era una buena medida, y los datos eran los que digan si efectivamente se ha recortado personal y si se ha recortado presupuesto material. Parece que sí, evidentemente. Bueno, mañana seguiremos hablando de ello. Nos quedan 5 minutos, pero no quería dejar pasar por alto las declaraciones de hoy en el Pleno del Parlamento. Vox ha pedido enviar a los menores no acompañados a sus padres con un billete de vuelta. Así lo ha hecho saber el diputado de Vox, Héctor Alacid, quien se ha referido a los menores como menas. Alacid ha intervenido en ese pleno en defensa de una proposición no de ley con la que Vox pide medidas para conocer la edad de los inmigrantes ilegales bajo la tutela del gobierno riojano. Los riojanos no tenemos por qué mantener a nadie que está en este país de forma irregular e ilegal. Tenemos que enviarles con sus padres billete de vuelta, no hay otra opción. Están aquí de forma ilegal e irregular, pues ya saben dónde tienen que estar, en su país, de vuelta. La mayoría de los menas son adultos camuflados de menores. El 95% hombres y el 70% proceden de Marruecos.
Son ya adultos que vienen de un país que, por cierto, no hay ni hambruna, no hay ni guerras y ya está. Hay un dictador, Mohamed VI, y no huyen de la hambruna ni de ninguna guerra. La Rioja no puede seguir recibiendo con los brazos abiertos a niños que vienen ya con la barbita de Mohamed VI. Eso no se puede hacer. Nosotros proponemos realizar una serie de pruebas periciales a todos los menores que están bajo tutela del Gobierno de La Rioja para determinar fielmente su edad. Bueno, pues esto es lo que hemos vivido. Mañana le vamos a preguntar a él, que va a estar aquí, pero me gustaría ver las caras también del hemiciclo, ¿no? Ahora te dejo. Esteban, ¿qué tienes que decir? Yo voy a ser muy rápido. Al racismo y a la xenofobia no se le discute, se le combate. Y por eso hoy me alegro muchísimo, pero muchísimo, de que Vox se haya quedado solo en el Parlamento defendiendo este discurso, que es verdaderamente terrible. O sea, yo, vamos, estoy contentísimo y ya está. O sea, con eso me vale, me parece una absoluta barbaridad. Yo, vamos, muy brevemente, desde luego no conozco el contenido de la PNL, puede que las expresiones del diputado de la CID sean bastante gruesas, desde luego. Lamentables. Pero yo considero de todas formas que el debate de la inmigración debe abordarse, porque es evidente que... Pero así no. Por eso, evidentemente. O sea, yo entiendo que desde un punto de vista objetivo hay que valorar qué tipo de inmigración nos interesa como país e intentar orientar las políticas públicas para atraer a ese tipo de inmigración. De todas maneras, es evidente que no es un asunto en el que solo se puede abordar la cuestión desde un punto de vista económico. Desde luego que no. Hay un asunto de es otro modelo de racismo, equidad, etcétera. Es otro modelo de racismo ese. Por eso. Entonces, hay que integrar muchas perspectivas, pero bueno, yo la verdad que me gustaría que por lo menos el debate fuera sereno. Es un debate que tiene que existir y en ese sentido yo le reconozco a Vox que fueron ellos los que lo sacaron a la palestra, pero seguramente no de esa manera. Perdón. No, lo sacaron ellos a la palestra, eso es cierto. Venga, María. Bien, no es racismo y creo que no tenemos por qué defendernos. Al final son acusaciones, como siempre, no tenéis otro argumento, entonces nos tenéis que acusar de racistas. Queremos combatir efectivamente la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, ya te he dejado hablar. Fronteras seguras en nuestros países, y lo que está proponiendo Vox es que efectivamente se realicen pruebas periciales a los MENAs, efectivamente a los menores no acompañados que entran de forma ilegal en nuestro país, porque la mayoría, y está demostrado, son mayores de edad. Al final, esto lo que crea es una inseguridad que se está viviendo y se está percibiendo en las calles de nuestro país. Y no es María, racismo, solamente es lo quiero control de fronteras. No vosotros que sois los abanderados de defender tantísimo a la mujer, lo que soy nunca ha habido abanderado es de hablar, de hacer políticas sobre los datos reales. Ahora que estamos trayendo una cultura que es totalmente contraria a defender los derechos de la mujer. No es verdad. Y estamos dejando que invadan nuestras calles. Pero y es vamos más, a ver, pero qué invasión. Lo que pedíamos además es que no vamos a entrar en el tema debate de racistas o no, porque creo que es que lo que estás diciendo es todo mentira. No existe una islamización, no existe ninguna invasión. Pero vamos a ver, solamente hay personas árabes que vienen. Y en tercer lugar, no hay ningún estudio científico ni estadístico que permita decir que la llegada de inmigrantes incremente la criminalidad en España. Está demostrado en mayor medida. Pues sácalo. Y te voy a dar datos. Sí, pues sácame datos oficiales, pero no es cierto. 36%, que son lo que son los inmigrantes. La criminalidad en España sube la mitad de los medida, asesinatos a mujeres ha sido cometido por inmigrantes. En la misma medida se incrementa la criminalidad, o se disminuye la criminalidad de personas con DNI que personas sin DNI. Es que además yo no exactamente estoy en la misma medida. Estoy hablando de inmigrantes ilegales, no de todo el mundo que quiere venir a trabajar, que quiere cotizar, que quiere aceptar nuestras costumbres. Para nada, no estoy hablando de inmigración ilegal, que no tiene nada que ver. Venga, lo dejamos aquí. Gracias a los tres. Muy buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos con renques. Mañana les recuerdo que estarán aquí los portavoces parlamentarios para defender cada uno sus ideas. Buenas noches, descansen, adiós.